Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio habitual de los miércoles. Por favor, aparta el tiempo de manera intencional para que juntos aprendamos de la poderosa palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite aprender a vivir con una sabiduría especial de parte de Dios, este es el momento en que le compartas el link. Yo lo voy a hacer con un amigo que quiere estudiar con nosotros. Por favor, comparte el link a alguien que necesite aprender de la poderosa palabra de Dios. Ve y busca una Biblia, cualquiera sea su versión, digital o física, y vamos juntos a aprender. Busca tu blog de notas, tu cuaderno de apuntes y vamos a la enseñanza. Bueno. Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro devocional orando. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que nos mires con misericordia. Permite que cada persona que se acerque a este altar sea transformada, pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que su alma sea edificada, mi Dios, y que sea saciado del bien de tu casa, como dice el Escritura. Permite que seamos fieles administradores de la gracia de Dios. Permite que nosotros menguemos, Señor, que el Evangelio no sea un conocimiento superficial y vano, sino que por el contrario cale hondo, a punto tal de que podamos agradar a Dios en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a entrar ya en nuestro estudio. Tú que te estás conectando, por favor, haznoslo saber. Queremos saber que estás estudiando con nosotros. Dios te bendiga. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho hasta acá. Nuestro fin último con este estudio, el enfoque, la dirección que llevamos, es que nosotros seamos edificados como pueblo de Dios. Acuérdense ustedes que por allá en el capítulo 28 del libro de Mateo dice que hay que enseñar a los convertidos, a los que han aceptado a Cristo, a guardar las cosas del Señor, del reino, a guardar todas las cosas. Eso es lo que hacemos, enseñarles principios bíblicos que sabemos que transformarán su vida al propósito de Dios. Eso es nuestro fin último. Ahora, este curso en especial, se llama Transfórmame. Es este estudio que hemos llevado este año. Es como una súplica para el Espíritu Santo que trate con nosotros, que nos ayude a menguar, a ser más parecidos a Cristo, porque sabemos que ese es el propósito de Dios. Y que en última instancia, si cumplimos con ese propósito, andamos en los caminos que Él trazó para nosotros, reconocemos su señorío, hacemos su voluntad, nosotros vamos a experimentar caminos de paz, de tranquilidad, y no vamos a ser resistidos por Dios. De otra manera, no importa que tengamos, que alcancemos, que hagamos, vamos a ser resistidos por Dios. Ahora, vamos a hacer un estudio. No sé si te acuerdas que estudiamos el último estudio. En la última vez que nos reunimos, estudiamos esto. Que una vez nacemos en la casa de Dios, en la familia de Dios, que somos hechos hijos de Dios, como dice la Biblia en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando creemos en Cristo, aceptamos su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, la Biblia, la poderosa palabra de Dios dice que nos convertimos en hijos de Dios. Ese es el requisito para ser hijo de Dios según las Santas Escrituras. Ahora, una vez que nacemos, como dice Juan 1:13, no es voluntad de hombre ni de varón, sino de la propia voluntad de Dios que llama a los hombres al encuentro con Él a través de la persona de Cristo, a través de reconocer su incapacidad de acercarse a Dios por su naturaleza caída. Entonces Cristo paga por sus pecados en la cruz del Calvario para todos aquellos que en Él creen, que aceptan el sacrificio de Cristo, la dádiva de Dios que dio a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una vez aceptamos ese llamado, esa gracia de Dios, una vez lo aceptamos, comenzamos a caminar en el camino del Señor. Pero necesitamos crecer en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en las cosas de Dios. Y esto es lo que se llama transformación. El Espíritu Santo, como dice Juan 14, está con nosotros siempre hasta el final del mundo para darnos a conocer el propósito de Cristo, que Cristo a su vez toma del Padre y nos lo hace saber en la intimidad de nuestro corazón, a través de las Escrituras, para que nosotros andemos en el camino que agrada a Dios. Acuérdense ustedes, mis estimados hermanos, que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. En estos momentos de angustia y de turbulencia en el mundo entero, no solo en nuestro país, en el mundo entero están siendo sacudidos los cimientos de la sociedad, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No nos desesperemos. La Biblia dice que para el final de los tiempos la maldad se multiplicará, donde se premiará al malo y se juzgará al bueno. La Biblia, es más, la Biblia dice, los santos serán vencidos porque nuestros principios tienen un choque con los principios que no son del reino. Entonces no se exacerben los ánimos, confíe en Dios. La Biblia dice, tarde que temprano el malo será castigado. Y también dice, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Está quietos y conozcan quién es Dios. O sea, es un momento de aprender principios que nos coloquen sobre los fundamentos de la fe y podamos vivir confiados como cachorro de león. No hagamos caso de todo lo que se dice por ahí, porque nuestro Dios es un Dios vigilante que no se duerme y que nos guarda. Concentrémonos en lo que realmente es importante, su presencia en medio nuestro. Aunque el mundo pase circunstancias, la Biblia dice que no entrará juicio el justo con el injusto. No será así porque Dios permanece fiel, aún en medio de un Egipto que explotaba, Dios guardaba y honraba a su pueblo. Cuando se endureció el corazón de Faraón, Dios hizo su obra sobre Faraón. Cuando su pueblo fue rebelde, Dios disciplinó a su pueblo para bien, para llevarlos a cumplir el propósito con el cual los hizo. Nuestro Dios es un Dios que no falla, que conoce los tiempos, que conoce las verdaderas motivaciones del corazón. Muchos de nosotros nos basamos en argumentos. Con el tiempo aprendemos que no es lo que las personas dicen, sino lo que realmente son en lo íntimo, en sus pensamientos, en su corazón y en sus acciones. No se inquieten. Y este no inquietarse, me puede decir usted, pastor, pero ¿cómo hago para no inquietarme en medio de las turbulencias del viaje de la vida? Mis estimados hermanos, hay que crecer.
El Espíritu Santo está con nosotros y nos lleva a crecer a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no depende de circunstancias externas. Los propósitos de Dios no tienen ahínco en circunstancias externas. Dios utiliza todo lo externo para tratar con mi alma. Mi alma está en un viaje desde que conoció a Cristo hasta la eternidad y Dios prepara todo, absolutamente todo, para que obre para bien. A los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. En momentos de crisis es necesario confiar en Dios. En momentos difíciles es necesario reposar en Dios. Como dijo David a su propia humanidad, a su propia alma. Alma mía, en Dios solo reposa, porque Él es tu Salvador, Él es tu ayudador. Te invito a lo mismo. Y mientras el mundo sigue debatiéndose en filosofías, en cosas que no llevan a ningún lugar, edifiquémonos sobre los cimientos firmes que jamás pasarán. Las filosofías de este mundo un día pasarán. La palabra de Dios jamás va a pasar. Es vano la ciencia de los hombres porque tiene un límite. Entonces, si tengo cimientos que pasan, un día pasaremos, pero si nos cimentamos sobre las Escrituras, permaneceremos firmes hasta la eternidad. Bueno, mi estimada Marta, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde grande, rica y poderosamente. Te bendigo en el nombre del Señor. Ahora, vimos de que hay un proceso de transformación y ese proceso de transformación, la mejor forma de entenderlo es crecimiento. Nadie es transformado si no tiene un proceso que se llama, y esto lo vimos en el primer estudio de esta serie, autoconfrontación. Hermanos, no podemos resocializar a nadie que no esté disponible a resocializarse. No podemos cambiar a nadie que no esté disponible, dispuesto a ser cambiado. No se puede cambiar a nadie que no dé esos pasos de obediencia para ser transformados y cambiados. Podemos orar por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros patrones, por nuestros compañeros de trabajo, y es piadoso hacerlo, sí, sobre todo para que el Espíritu Santo obre en ellos esa actitud de cambio. Pero nadie que no quiera ser confrontado con su verdad, con su necesidad de cambio, va a ser transformado. El proceso de transformación comienza cuando somos autoconfrontados nosotros mismos, discúlpeme la redundancia, con nuestra verdad y con nuestras deficiencias. Así como la mariposa se tiene, como la larva, el gusanito, se tiene que someter al proceso de transformación para llegar al esplendor de la mariposa, así nosotros tenemos que someternos al proceso de autoconfrontación con la palabra de Dios para ser transformados. Si no, no va a haber transformación y aunque hayan cambios, serán de apariencia. Incluso podemos practicar filosofías moralistas o éticas, pero tarde que temprano, si nuestra naturaleza no ha sido cambiada, saldrá a flote. Bueno, Dios te bendiga, tú que te estás conectando. Que el Señor te bendiga grandemente. Ahora, si yo no crezco, si no soy transformado, me voy a crecer externamente, pero voy a quedar como esa señora que tú ves aquí en esa cuna. ¿Qué puedes ver en esa cuna? Una persona grande que en su ambiente es como si fuera un bebé. Este puede ser el cristiano que no ha madurado o incluso la persona que no conoce de Dios y no conoce el camino de la transformación. Porque no puede ser transformado ninguno que no esté disponible a la transformación.
Ahora, vamos a ver qué nos ocupa de momento. El proceso del cambio bíblico explicado en la palabra de Dios comienza cuando te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida para que comience el cambio. Si no has entregado tu vida a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo y estás luchando con tu naturaleza, tratas de cambiar y no lo has hecho, este es el momento en que hagas un alto en el camino. Aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma, como el único que tiene el camino de la comunión al Padre para mi alma. Aceptes tus pecados, renuncies a la antigua manera de vivir y aceptes la nueva vida en Cristo Jesús. Aceptes el pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para que comience un cambio en las personas? Acercarnos al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Ahora, Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer los cambios en tu vida que a Él le agradan y te encamina por sus bendiciones. Mientras continúas obedeciendo la palabra de Dios, el cambio bíblico hacia la madurez seguirá ocurriendo en tu vida hasta que veas a Jesús cara a cara en la eternidad. O sea, el cambio comienza cuando nos acercamos a Cristo, pero ese cambio es un proceso continuo hasta que estemos en la eternidad. Si aún estás sin vida acá, es porque definitivamente hay cosas que necesitan ser cambiadas. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta imagen? Que el cambio comienza con arrepentirme de mis pecados, aceptar a Cristo y creer en el sacrificio de Cristo. Y este cambio nos va a llevar desde que conocemos a Cristo hasta la eternidad. ¿Cuál es nuestra tarea mientras estamos en vida? Someternos a un proceso de transformación donde Dios perfila nuestra alma para parecernos más a Cristo y agradarle más a Él. Ahora, este es nuestro tema para hoy, la suficiencia de Dios. Muchos han querido agradar a Dios en sus propias fuerzas. Hoy día uno le pregunta a las personas, acérquese a Dios y dicen, yo no necesito de Dios porque yo soy bueno, yo no robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no digo mentiras. Y la Biblia dice lo contrario a la filosofía. La filosofía dice, el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la evidencia vivencial dice que hay algo torcido en la raza humana. Desde niños somos inclinados al mal, porque la Biblia dice, la necedad está adherida al corazón del muchacho. Entonces, cuando no reconocemos que lo único suficiente para cambiar es lo que Dios dispone para el cambio, vamos a tener intentos fallidos constantemente. Hay quienes se refugian en el sentimentalismo, en el humanismo, en la dialéctica filosófica, en la mayéutica, generar ideas, cualquiera de las tendencias filosóficas, en el materialismo, en las nuevas tendencias de pensamiento, en el pensamiento holístico, que es tomar de todos lados, y nos damos cuenta que al final de la vida nada de eso sacia el alma. Entonces vamos a buscar efectos placebos en comprar, en consumir, en amar, en pelear, en exponernos al conflicto, en muchas cosas. Porque nada es suficiente, solamente Dios y las herramientas que Dios coloca.
para que nosotros seamos transformados. Una persona que no es transformada de acuerdo a los métodos en las manos de Dios y con los procesos de Dios es como cuando yo tomo un carro viejo y le hago una carrocería hermosa. Lo que la gente ve puede estar cambiado, pero su corazón, su naturaleza, su parte interna no ha sido cambiada y sigue con las mismas deficiencias. Y mantener esta apariencia de piedad moralmente ética y correcta, moralmente correcta y éticamente correcta, es un sacrificio del día a día. Pero cuando Dios es el que nos cambia, no necesitamos hacer esfuerzos, solamente estar disponibles y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena nuestra alma. Ahora, la suficiencia de Dios después de recibir a Jesús. Pero ¿cómo recibo a Jesús? Un creer sincero y de todo corazón en el Señor Jesucristo. Puedes caminar bíblicamente por el poder de Dios, porque el poder de Dios está disponible para ti. Dios a los que predestina para esta salvación los llama y los hace salvos y los perfecciona hasta la venida de Cristo. Dios a los que llama los perfecciona, hermano. Dios, el mismo Dios que comenzó la obra en nosotros, la terminará hasta que miremos a Cristo en la cruz, en gloria. De verdad, Dios ha dispuesto todo. Necesitamos estar disponibles para que esta transformación se lleve en nuestro corazón. Porque podemos, como dijimos en el estudio pasado, tener la herencia, pero no tener el derecho de la herencia. Tener la capacidad de hacer, pero no la capacidad del disfrute. Podemos conocer a Cristo, creer en Dios, pero sin embargo, vivir como siervos. Podemos ser del linaje escogido, pero estar viviendo en Egipto, bajo esclavitud de nuestra propia naturaleza y por ende de la sociedad, de las tendencias de este mundo. No fuimos llamados a esclavitud, sino a libertad nos llamó el Señor. Dios provee absolutamente todo lo que mi alma necesita para la transformación, para el cambio, para el crecimiento. ¿Cómo comienza ese cambio? Dios es el único que obra la transformación. ¿Se acuerdan que vimos que habían dos clases de hijos de Dios? Una vez nacemos en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Pero hay dos clases de hijo. El inmaduro que no tiene derecho a la herencia, que es esa persona que su vida es un conflicto hasta que llega a las puertas de los cielos, o el hijo maduro, que no es gobernado por nada, sino que se enseñorea de lo que Dios le da, comenzando por su propio carácter. Pero esto tiene, la obra de Dios es en progresión hacia la transformación, hacia el cambio, pero hay una resistencia natural que es la antigua naturaleza, la antigua manera de vivir, que es a mantenernos en nuestros propios caprichos, a mantenernos en nuestra propia idiosincrasia, en nuestro propio carácter, en nuestra antigua naturaleza. Aquí es donde hay un conflicto y aquello que tú alimentes va a tener preponderancia en la vida. Bueno, ahora, ¿por qué podemos ser transformados? Si Dios provee absolutamente todo. Pero Dios, ¿qué provee? Ayúdenme ustedes. Dios, ¿qué provee? Lo primero que Dios provee es el Espíritu Santo. En el libro de Efesios dice que por allá en el capítulo 3, en el capítulo 1, verso 13 y 14, dice, cuando creíste, fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo. De acuerdo a Efesios 1, 13 y 14, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que han creído en Cristo. Lo puedes buscar allí. Efesios 1, 13 y 14.
Ahora, si usted, mi hermana, me puede ayudar con ese texto, Efesios 1, 13 y 14, se lo agradecería. Ahora, tenemos el Espíritu Santo, como dice Juan 14, 16 al 17. ¿Qué dice Juan 14? Cristo, ya perfilándose para ser sacrificado, le dijo, yo me tengo que ir, pero no los dejaré huérfanos, sino que le pediría al Padre, le rogaré al Padre que les envíe el otro consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad, que estará con ustedes todo el tiempo hasta el final del mundo. Por favor, me ayudas con Juan 14, 16. Ahora bien, el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Eso lo dice Romanos 8, 9. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando creímos nos volvimos habitación del Espíritu Santo. Pero primero el Espíritu Santo está dentro, pero ¿para qué está con nosotros, dentro de nosotros? Ahí dice 2, para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Los principios de Dios. Acuérdense que hay una inversión de valores entre esta sociedad decadente y los principios del reino. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos enseñaron que ojo por ojo y diente por diente está la ley del talión. Mas Cristo dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. La Biblia dice, no resistas al que es malo. La Biblia dice que debemos ser pacificadores. La Biblia dice que hay una bienaventuranza en sufrir a causa del Evangelio. A nosotros no nos gustan estos procesos, pero son los principios del reino. Pero, ¿cómo puedo aprender esos principios del reino? El único que puede convencerme de mis deficiencias es el Espíritu Santo. Él está en mí para enseñarme, para guiarme, para ser como un maestro. Es lo que la Biblia por allá en capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, que es como un paracletos, un ayudador, un pedagogo, alguien que enseña. El Espíritu Santo es el que me puede enseñar para que yo sea transformado. En medio de los procesos de la vida hay circunstancias que nos van a quebrar. Sin duda alguna va a suceder. ¿De dónde he hecho mano, pastor, para poder sostenerme en medio de los momentos difíciles? La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos ayuda aún en nuestras debilidades, que nos alienta, que nos fortalece. Cuando llegan los momentos difíciles, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo nos fortalece. Y esto nos lleva hacia la transformación, hacia la dependencia de Dios. Ahora, en el 4 dice, el Espíritu Santo está para ayudarme a discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Juan 2, del 18 al 27, habla de esto, que el Espíritu Santo es un guía. Me puede decir que es bueno y que es malo. Es más, todo cristiano tiene algo que se llama discernimiento de espíritus. La Biblia dice que dentro de la lista de los dones espirituales está el discernimiento, que es un don que el Espíritu Santo coloca en los hijos de Dios. La Biblia implica que los hijos de Dios andan en luz, en claridad. Ya ninguno de nosotros podríamos estar errando continuamente sobre las mismas circunstancias, porque el Espíritu a la verdad nos redarguye que es bueno y que es malo.
Dios no tiene por inocente al culpable. Cuando el Espíritu Santo te dice no y tú obras en sentido contrario, estás en rebelión al plan de Dios. Y Dios juzga toda injusticia que hacen los hombres. Dios no mira lo que ve el hombre. A veces vemos buenas acciones, pero las intenciones del corazón no las vemos. Dios juzga el corazón. Tanto es así que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué decir. Nos ayuda a discernir. Y este discernimiento, cuando se coloca en práctica, nos va transformando, nos permite crecer. El Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo. Acuérdense ustedes que hemos estado estudiando que el propósito de Dios es que nosotros nos parezcamos más al varón perfecto que es Cristo. Pero en sí no lo vamos a poder hacer. Solamente lo podemos hacer cuando nos colocamos disponibles a la obra del Espíritu Santo. Dios provee todo lo que necesita mi alma para ser transformada. Y dentro de eso está la persona del Espíritu Santo. Seguimos. Por favor, tómale un pantallazo para que en profundidad puedas estudiar todos estos textos que te van a hablar de la persona del Espíritu Santo. Toma un pantallazo para que lo guardes y sigas tus estudios allí en casa. Lo segundo que el Señor provee es la palabra de Dios. Dios nos creó y de su propia voluntad nos hizo renacer para que fuésemos sus hijos. Juan 1:12, Juan 1:13. Pero así como nos dio el Espíritu Santo de manera interna, para que esté con nosotros enseñándonos, ayudándonos a discernir, guiándonos, transformándonos, estando acompañándonos para todos estos procesos de transformación, también dejó la palabra de Dios como herramienta, como norma de conducta, de fe y conducta, como aquellas escrituras sagradas que dan testimonio de Cristo. Tenemos una herramienta preciosa que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que puede discernir entre las intenciones espirituales mías y las intenciones emocionales de mi alma. La palabra de Dios tiene la capacidad de colocar en orden lo que está en desorden. Puede transformar tu pensamiento, tu corazón. Puede darte forma para que te parezcas a Cristo. Puede mostrarte el camino por el cual debes andar y por cuál no debes andar. Cualquiera que se coloca disponible a la palabra de Dios va a ser transformado. Elianis, Dios te bendiga grandemente. Ayúdame con 1 Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios es capaz de cambiarte. No has podido cambiar, has probado todo y todo ha fallado. Vea la palabra de Dios, que son las que dan testimonio de Cristo, el Salvador de tu alma, y te hacen camino para una vida espiritual, para una vida eterna. Te prepara desde ya para ser acepto ante Dios. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 2:13. Hebreos 4:12 también dice, habla de la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede darte esperanza. Mire usted cómo lo dice 1 Tesalonicenses 2:13, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que viene de parte de Dios. Por la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, que la oíste de nosotros, la recibiste,
no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Eso dice 1 Tesalonicenses 2:13. Es el instrumento que es capaz de cambiarnos. Ahora, en Romanos 15:4 dice que la palabra de Dios es fuente de esperanza. En los procesos de la vida, mis estimados hermanos, en esos procesos de la vida necesitamos tener una esperanza, un norte fijo. Necesitamos ser acompañados. Tenemos al Espíritu Santo. Pero su palabra tiene una capacidad de reconfortarnos, de darnos esperanza, de enfocarnos, de ser como un guía, una guía para nosotros. Eso lo conseguimos en Romanos 15:4. La palabra de Dios nos da esperanza en medio de los procesos de transformación. Ahora, la palabra de Dios nos da consejo y guía. La palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos mantiene en esperanza, la palabra de Dios nos da consejo y guía. Eso lo dice 2 de Timoteo 3:16-17, que la palabra de Dios nos da consejo y nos da guía. Por eso es una de las herramientas que Dios nos dejó para poder ser transformados. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios como fuente de esperanza. Seguimos. Lo primero que Dios dejó fue el Espíritu Santo. Lo segundo que nos da para nuestra transformación es la poderosa palabra de Dios. Seguimos. Ahora, Dios a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Según Juan 1:12. A los que creen en su nombre les da el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios a sus hijos les da sabiduría de lo alto para que se puedan transformar, para que puedan ser mutados, cambiados a otro hombre, transformados, darles una nueva naturaleza según Cristo. La sabiduría de Dios. Dios dio la palabra, Dios dio al Espíritu Santo y Dios da sabiduría para ser transformados. Entonces, como tenemos la sabiduría de Dios, ya no dependemos de la sabiduría de este mundo que es terrenal, diabólica, que es limitada. El hombre fue hecho con alma y espíritu, y la sabiduría de este mundo es limitada para tratar en ese mundo espiritual. Con la naturaleza más grande que tiene el hombre es la parte espiritual. Y la sabiduría de este mundo llega a un momento en que es limitada. Mire usted como lo dice 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría de este mundo tiene límites. La sabiduría de Dios es eterna y es lo único que es suficiente. Ahora, también con la sabiduría de Dios que se revela a sus hijos, tengo la ventaja de no depender de mis propias ideas. Por allá en el libro de Jeremías, capítulo 7, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto es que aún en mí mismo no puedo confiar. Porque los problemas que realmente tenemos
es porque nosotros hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones han acarreado consecuencias. Porque pensé que mis ideas eran mejores que las de Dios. La Biblia dice que los caminos del hombre no son los mismos caminos de Dios, porque los caminos de Dios están revestidos de excelencia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermano, hay un límite en el pensamiento humano. Si yo dependo de mis ideas, tarde que temprano iré camino al dolor. Pero Dios nos dio sabiduría especial para ir más allá de nuestras ideas. Tercero, como tengo la sabiduría de Dios, ya no necesito depender de mis fuerzas. Porque tengo la sabiduría para ser eficiente, ser eficaz en este camino de transformación. Eso lo dice 1 Corintios 1:25. Ya no necesito depender de mis fuerzas. Cuarto, como tengo la sabiduría de Dios, ella va a estar disponible para nosotros. Porque el de lo insensato de Dios es más sensato que todo, que es más fuerte. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ya no necesito depender 100% de mis fuerzas. Tengo la sabiduría de Dios que me encaminará a qué hacer y qué no hacer. Ya tengo una disponibilidad de la sabiduría de Dios. Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Ahora, la suficiencia de Dios, la sabiduría de Dios nos enseña que solamente Dios es suficiente para cualquier circunstancia que esté pasando mi vida. Quien no tiene la sabiduría de Dios siempre va a estar dándole vueltas a sus desiertos. Con la bendición de Dios, dándole vueltas a su desierto. No importa qué tenga, qué haga. Es más, puede crecer en cierta manera socialmente, como sea. La Biblia dice, entre más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. O sea, yo puedo tener muchas cosas, puedo saber muchas cosas, pero si no tengo sabiduría de parte de Dios, la bendición se me convierte en maldición, en una carga. Bueno, seguimos. Tenemos al Espíritu Santo para la transformación. Tenemos su palabra. Tenemos la sabiduría de Dios. Y lo último que nos provee Dios para ser transformados es el sacrificio mismo de Cristo. Es la persona de Jesucristo. Es a Cristo mismo. Siempre estará contigo. Por favor, hermana, ayúdeme con Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros. Cristo siempre va a estar con nosotros, hermano. Tenemos a Cristo que siempre estará con nosotros. Y estará con nosotros y nos sostendrá. Dice Juan 15:1-11. Ese no lo vamos a leer todo. Pero ahí habla de que Cristo nos sostiene constantemente. 3. Cristo nos cuidará. Juan 10:27-29 dice que Cristo nos cuidará. En este camino de la vida, en este proceso de transformación, tenemos al Cristo de la gloria. 4. Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. 5. Cristo nos defenderá. Primera de Juan 2:1. Y 5, intercede por ti.
intercede por ti. Vamos a ver. Enseñándoles que guarde todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Bendito Cristo de la gloria, que estará con nosotros hasta que estemos en la eternidad. En Hebreos 13:15 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, todo el tiempo estará con nosotros. Entonces, tenemos 4 herramientas, 4 cosas que Dios ha suplido para nuestra transformación. No necesitamos depender de nosotros mismos. Lo primero, Dios envió a Jesucristo. Cristo rogó al Padre y nos envió al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Él habita en nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos sabiduría de parte de Dios y tenemos a Cristo mismo. Con esto es suficiente para la transformación de nuestra alma. Necesitamos aprender a depender de Dios. Termino leyendo Juan, primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Está disponible para perdonarnos, está disponible para enseñarnos todas las cosas, está disponible hasta llevarnos a la eternidad. Abandona el camino del humanismo, de querer reformarse a ti mismo y comienza a andar en la plena voluntad de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice Isaías 55, pero al final va a ser camino de muerte. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, cómo hacer en casa, en la familia, en la iglesia, en qué iglesia estar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y todo esto tiene que estar de acuerdo a la sincronía del Espíritu Santo para nuestra alma, de acuerdo a la sincronía del Espíritu de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún haciendo lo que a nosotros nos parece correcto, Dios resiste a los soberbios. La soberbia es hacer lo que mi corazón dicta y no lo que Dios quiere. Le invito a que si estás haciendo tu voluntad, no te estás dejando transformar por lo que Dios ha dispuesto, que te arrepientas, le digas, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero ser transformado a un hijo obediente, a un hijo crecido, a un hijo grande, que aprende de la justicia de Dios y camina en ello. Y ahí donde estás, vamos a orar juntos. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico por cada persona que se acerca a este altar. Primero te pedimos perdón por la necedad de nuestro corazón, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos transforme. Muchos hemos hecho de nuestra forma de pensar un ídolo, viviendo de sentimientos, de pensamientos, de filosofías y aún llamándonos hijos. Pero nos arrepentimos de hacer las cosas mal y nos colocamos disponibles para aprender a hacer las cosas bien. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser transformados. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento, como anciano de esta casa, como el pastor, yo te suplico por cada petición, por esas mujeres que están pasando momentos difíciles, por esos hombres que están pasando momentos difíciles, por esos vacíos del alma, por esas soledades, esos lutos, esas angustias, por los que están pasando momentos, Señor, de quebrantamiento. Te suplico que los mires con agrado. Aquel que necesita un milagro de sanidad,
aquel que necesita un milagro en su sustento, en sus finanzas, aquel que necesita ser revivido, transformado, cambiado, acercarse a ti. Por favor, mi Dios, te suplico que los mires con misericordia. Todo espíritu angustiado que los esté atacando, Señor, que no prevalezca. En ese nombre glorioso de Cristo, de la gloria, mi Dios, tú lo llenes de esa completa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos el otro miércoles en nuestro estudio, acá por este medio. Y nos vemos este viernes en el templo para que juntos le clamemos al Señor. La Biblia dice que hay una diferencia entre el que busca y el que no busca. Vamos, tenemos un templo, aún podemos congregarnos. No permitas que tu naturaleza, la pereza, que nuestra carnalidad te aleje de la perfecta obediencia a Dios. Vamos al templo y vamos a orar juntos. Devocional de oración en el Monte Sión, viernes 7 de la noche. No es lejos, simplemente está más allá de la disposición que tengas en tu alma para hacerlo. Y el domingo 3 de la tarde, si estás en Pamplona, congrégate como corresponde hacer. Si te congregas en otra iglesia, ve a tu iglesia, aprende a ser fiel, sírvele al Señor con esmero. Pero si no te estás congregando, este lugar de oración te espera con los brazos abiertos para que aprendamos de la palabra de Dios, para que alabemos al Señor con toda disponibilidad de ánimo y para que te encuentres con la iglesia del Señor. Nos vemos el viernes 7 de la noche, domingo 3 de la tarde. Dios te bendiga grandemente.